Hola, muy buenas tardes. Les habla Rodrigo Beltrán y en este video les voy a hablar un poco sobre inecuaciones. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son sus propiedades? Y algunos ejemplos. Comencemos. Una inecuación es una desigualdad entre polinomios. Veamos un ejemplo práctico. Esteban quiere comprar 2 libras de arroz pero no sabe cuánto vale. Él recuerda que la última vez que hizo mercado llevó 10.000 pesos para comprar 2.000 pesos de pan, 2.500 de tomate, 10 huevos que le valieron 3.000 y 2 libras de arroz. Además recuerda que le alcanzó el dinero, pero no se acuerda si le sobró. ¿Cuánto mínimo de dinero debería llevar Esteban para comprar el arroz? Ese cálculo simple lo podemos hacer mentalmente, pero planteándolo como una inecuación sería así. 2.000 de pan, 2.500 que le valió el tomate, 3.000 los huevos, la incógnita que me representa el valor de las 2 libras de arroz y sé que eso fue menor o igual a 10.000 pesos. Las propiedades de las desigualdades son las siguientes. Si yo sumo o resto un número a un lado de la desigualdad y sumo o resto ese mismo número al otro lado de la desigualdad, el símbolo como tal no me va a cambiar. Lo mismo sucede cuando yo multiplico por un número positivo. A ambos lados de la desigualdad lo multiplico, la desigualdad como tal no va a cambiar. Tenemos que tener muy presente es cuando vamos a multiplicar a ambos lados de la desigualdad por un número negativo. En este caso, la desigualdad sí cambia de sentido. Si es mayor que, pasaría a ser menor que. Veamos un par de ejemplos. Si yo tengo 6 mayor que 5 y multiplico a ambos lados de la desigualdad por menos 1, me quedaría menos 6 menor que menos 5, que evidentemente es así. Si no cambiara el signo, sería un error, no se cumpliría esa desigualdad. Veámoslo ahora con una variable. Menos 6x mayor que 5, al yo despejar la x, me quedaría x menor que menos 5 sextos. Estoy pasando este menos 6 al otro lado de la desigualdad a dividir. Por consiguiente, la desigualdad me cambia de sentido. La solución de una inecuación o una desigualdad es hallar el conjunto solución que satisfaga los valores de la o las variables que están inmersas en el polinomio. Entonces les propongo aquí 5 pasos. Primero vamos a ubicar a un lado de la desigualdad todos los polinomios y se factorizan para que queden multiplicándose o dividiéndose entre sí. Esto es una redundancia, esto en realidad lo que significa es factorizar. Muy bien, el paso 2 es hallar las raíces o fronteras del intervalo igualando cada polinomio a 0. Después verificamos el signo que le corresponde a cada polinomio en cada intervalo. Eso lo vamos a hacer por el método del cementerio. El paso 4 realizamos la multiplicación o la división de los signos, para el caso es lo mismo, y en el paso 5 hallamos el conjunto solución. Solucionemos el siguiente ejemplo. X al cubo más 2x al cuadrado mayor o igual a 3x. El primer paso, pasamos todos los términos a un lado de la desigualdad y factorizamos. Esto me da de esta forma. Ahora factorizamos la x y obtenemos un trinomio de esta forma. Para factorizar este trinomio lo que tenemos que hacer es hallar dos números que multiplicados entre sí me den menos 3 y sumados entre sí me den más 2. Esos números son más 3 y menos 1. Hagamos una pausa en este ejercicio y los invito a la siguiente reflexión. ¿Qué sucedería si en lugar de tener esta inecuación tuviéramos esta? Es decir, el monomio 3x fuera negativo. Entonces, al factorizar la x, me quedaría un trinomio de esta forma. Y tendría que hallar dos números que multiplicados entre sí me den más 3 y que sumados entre sí me den más 2 para factorizarlos. Esos números no los encuentro. Entonces, como yo no los encuentro, utilizo esta fórmula para hallar esas raíces. Al reemplazar los valores que hay aquí, obtendríamos que dentro del radical me daría menos 8. Una raíz de un número negativo no existe dentro de los números reales. Por consiguiente, no podría factorizar este trinomio. La reflexión es, como no lo puedo factorizar, entonces no puedo desarrollar esta igualdad. Es decir, no puedo encontrar
el conjunto solución que satisfaga estas x con esta desigualdad mayor o igual a 0? Ahí les dejo la inquietud. Uno tiene tres actitudes distintas. Esta, salir huyendo, o ponerse a pensar un poco. Los invito a que pensemos un momento y si tienen algún comentario lo dejen al final del video. Muy bien, haciendo este pequeño paréntesis, prosigamos con este ejercicio. El paso número 2 es hallar las raíces. Es decir, cuando cada uno de estos polinomios, llámense monomios o binomios, son iguales a 0. Entonces, cuando x es igual a 0, cuando x es igual a menos 3 y cuando x es igual a 1. Procedamos con el paso 3, que consiste en aplicar el método del cementerio. Para ello vamos a hacer una tabla donde en la primera columna vamos a tener los polinomios. En la parte de arriba vamos a colocar las fronteras en orden ascendente, desde menos infinito hasta infinito. Aquí ya queda definido los intervalos, que van a ser desde menos infinito a menos 3, desde menos 3 a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Ahora vamos a verificar uno a uno cada uno de estos polinomios. ¿Qué signos tienen en cada uno de estos intervalos? Empecemos con el primero, que es x. Desde menos infinito a menos 3 es un número negativo, por consiguiente va a ser negativo. Igual sucede aquí en este intervalo de menos 3 a 0 y aquí va a ser positivo y positivo. Muy bien, ahora en el segundo polinomio voy a coger un número de prueba, menos 5. Menos 5 menos 1 me va a dar negativo. Igual, desde menos 3 a 0 cojo un número de prueba, menos 1. Menos 1 menos 1 da también negativo. De 0 a 1 voy a escoger un medio, esto también me da negativo. Y de 1 a infinito escojamos el número 2, eso me da positivo. Lo mismo hago para este polinomio y eso me da estos resultados. Ahora bien, voy a hacer el paso 4, que es realizar la multiplicación de los signos. Este menos por este menos me da más, por este menos, menos. Menos por menos da más, por este más, más. Más por menos, menos, por este más, menos. Y esto me da más. Aquí ya tengo los intervalos que cumplen con esta condición, que sea mayor o igual a 0. Es decir, los intervalos donde esta multiplicación de polinomios son positivos. Escribiendo la solución, me da que menos 3 va de menos 3 a 0, incluido el menos 3. Para saber si va incluido el menos 3 o si el intervalo es cerrado, lo que hago es, una de las formas es reemplazar este menos 3 en la desigualdad. Esto me daría, al reemplazarlo aquí, me daría 0, que cumple con la desigualdad, que es mayor o igual a 0. Por consiguiente, está incluido el menos 3. Ahora el 0, lo mismo lo reemplazo. Evidentemente, al reemplazar 0, aquí me va a dar que toda esta multiplicación de polinomios es igual a 0, cumple con la desigualdad. Unido con 1 hasta infinito. Este 1 pues también lo verificamos como hicimos con los dos números anteriores. Si queremos escribir la solución como un conjunto solución, entonces eso me dice que x, que pertenece a los reales, tal que x está comprendido entre menos 3 y 0, incluyendo los extremos, unido con x mayor o igual a 1, que es este caso. Este ejercicio fue tomado del álgebra de Baldor, el número 164, numeral 13. Nos piden la llave de conjunto de solución para las x que satisfagan esta desigualdad. En un primer momento podríamos decir que esto que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, y esto que está multiplicando, este polinomio que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. O sea, nos quedaría algo como esto. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o no? Pues los que dijeron que están de acuerdo, está mal. Por lo siguiente, resulta que es este polinomio está multiplicado por 1. Y si yo
traslado esto que está dividiendo a multiplicar allá y esto que está multiplicando a dividir aquí, me quedaría un 1 a este lado del igual, no un 0. A este lado de la desigualdad, perdón, no un 0. O sea, me quedaría algo como esto. Al pasar todos los términos a un solo lado de la desigualdad, me quedaría esto y aquí tendría que hacer una resta de polinomios. Muy bien, entonces, lo que voy a hacer, no voy a hacer eso, ese paso intermedio. Aquí lo que voy a hacer es, esto que está sumando a este lado, aquí no tenemos un 0, pero existe, y tenemos un más 0. Esto que está sumando, pasa al otro lado a restar. Y procedo a factorizar. ¿Cómo hago esta resta de polinomios? Entonces, puedo utilizar el método en cruz. Multiplico este polinomio por este, menos este por este, sobre este por este, que fue lo que hice aquí, y eso es mayor que 0. Ahora desarrollo toda esta multiplicación y esta resta para obtener este polinomio, y empiezo a simplificar. 6x cuadrado menos 6x cuadrado se da 0, sumo todos los x y todos los términos independientes para obtener esta simplificación o este polinomio simplificado. Muy bien, entonces aquí ya tengo la condición. Todos están multiplicando o dividiendo entre sí. Vamos a hallar las raíces o fronteras del intervalo. Entonces, igualo este polinomio a 0, eso me da 7 sextos. Este lo igualo a 0 y eso me da 1/3. Y este me da 2/3, menos 2/3. Aplicando el método del cementerio tenemos lo siguiente. Colocamos en la primera columna los polinomios que vamos a multiplicar entre sí. En la parte superior represento mediante una recta numérica las raíces. Voy a colocar las raíces allí en ese sitio en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Eso me delimita los intervalos, que van a ser desde menos infinito a menos 2/3, de menos 2/3 a 1/3, de 1/3 a 7 sextos y de 7 sextos hasta infinito. Procedo, como en el ejemplo anterior, a verificar mediante un número que esté comprendido entre cada uno de esos intervalos, a verificar qué signo me da al reemplazarlo en cada uno de estos polinomios. Veamos el primer polinomio. Entre menos infinito y menos 2/3 voy a escoger menos 1. Lo reemplazo aquí, eso me da un número positivo. Ahora bien, ese mismo menos 1 voy a reemplazarlo aquí y me da un número negativo. El menos 1 al reemplazarlo aquí me da negativo, y ahora multiplico los signos, que es esta operación que hago acá. Más por menos da menos, por menos da más. Así procedo de manera similar en el siguiente intervalo. Selecciono un número que esté comprendido entre menos 2/3 y 1/3. Voy a seleccionar el 0 y lo reemplazo en cada uno de estos polinomios para verificar cuál es el signo que tiene cada uno de ellos en ese intervalo. Entonces, reemplazar aquí esta x por un 0 me da un número positivo, aquí me da un número negativo, aquí me da un número positivo, y hago la operación de los signos. Más por menos da menos, por más da menos. Procedo de manera similar en estos otros dos intervalos y me da este resultado. Hasta aquí usted podría decir, pero venga, ¿cómo así que vamos a multiplicar los signos de estos tres polinomios, si es que aquí lo que tenemos es un polinomio sobre la multiplicación de otros dos polinomios? Pues resulta que esto que vemos aquí lo podemos también representar como una multiplicación de polinomios. Es decir, esto quedaría igual a menos 6x más 7 por 1 sobre 3x menos 1 por 1 sobre 3x más 2. En ese orden de ideas, esta multiplicación es válida. Eso que les acabé de decir es lo mismo que hacer esto.
Ahora procedemos a encontrar el conjunto solución. Esto es que cumpla esta condición, que sean mayores que ceros o que sean positivos. Ya como hicimos la multiplicación de signos, vemos que en este par de intervalos el signo es positivo. Ese sería nuestro conjunto solución. Lo mostramos aquí que es desde menos infinito hasta menos 2 tercios y desde 1 tercio hasta 7 sextos. Ahora vamos a verificar si los extremos están incluidos dentro de la solución. Menos 2 tercios, si lo reemplazo aquí, me va a dar 0. ¿Sí? Este polinomio me va a dar 0. Y un número dividido entre 0 es una indeterminación, por consiguiente no puede incluirse el menos 2 tercios. Menos 2 tercios no cumple con esa condición, con esta condición. Lo mismo para 1 tercio y para 7 sextos. Para 7 sextos, si lo reemplazamos acá, me va a dar igual a 0 en el numerador. En el denominador me va a dar un número distinto a 0. Pero 0 dividido entre cualquier número es 0, que no es mayor que 0. Por consiguiente, tampoco cumple esa condición. También puedo representar esto mediante un conjunto. Las x que pertenecen a los reales, tales que x está comprendido entre menos infinito y menos 2 tercios, sin incluir aquí lógicamente el extremo, por lo que ya dijimos anteriormente, unido con x que está entre 1 tercio y 7 sextos. Muy bien, y hasta aquí el video. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. Suscríbanse para que estén enterados día a día de los videos que estaré subiendo. Hasta pronto.